El testamento que lo cambió todo. Mi hijo estaba sentado en la lectura del testamento con una sonrisa de suficiencia, completamente seguro de que yo no recibiría ni un centavo de la fortuna de $34 millones que dejó su madre. Pero cuando el abogado pronunció una sola oración, todo se derrumbó. La sonrisa desapareció del rostro de Rodrigo tan rápido que parecía haberla arrancado a alguien, y comenzó a gritar con tal fuerza que las paredes del despacho parecían vibrar. El vaso de café se me escapó de entre los dedos aquella mañana, estrellándose contra el piso de la cocina y partiéndose en 1000 pedazos, justo cuando la voz estridente de doña Carmen atravesaba la pared del departamento vecino. Tu maldito sistema de riego me está arruinando las plantas otra vez, Martín. Vociferaba desde el otro lado. Tomé un trapo viejo y me arrodillé entre los fragmentos de cerámica. 65 años de vida, y todavía recogiendo desastres que no eran enteramente culpa mía. El riego automático que instalé el mes pasado tenía una conexión defectuosa que cada cierto tiempo lanzaba chorros de agua hacia el jardín de la vecina. Intenté explicarle varias veces el problema técnico, pero la paciencia nunca fue precisamente el fuerte de Carmen Villanueva. El teléfono comenzó a sonar. Lo ignoré mientras absorbía el charco oscuro que se extendía por el suelo. La máquina contestadora se encargaría. Pero el timbre insistía una y otra vez, cortando incluso los gritos de Carmen, que seguía con su sermón sobre el valor de las propiedades y los vecinos irresponsables. Al quinto timbrazo me puse de pie y lancé el trapo empapado hacia el fregadero. Martín Herrera, dígame. Señor Herrera, le habla Patricia Mendoza, del bufete Mendoza y Asociados en la capital. La voz de la mujer tenía ese tono profesional y contenido que aprendí a reconocer con los años. El mismo que suele venir antes de las malas noticias. Lo llamo con respecto a Valeria Isabel Herrera. Mi mano se tensó alrededor del auricular. Nadie había pronunciado el nombre completo de Valeria frente a mí en 15 años. ¿Qué sucede con ella? Lamento informarle que la señora Herrera falleció el martes por la noche. El funeral será este viernes a las 2 de la tarde, en la capilla del Jardín Eterno. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el centro del pecho. Me dejé caer en la silla de la cocina, cuyo crujido familiar me pareció de pronto ensordecedor en medio del silencio que siguió. Martes por la noche. Eso fue hace 3 días. 3 días en los que yo me preocupaba por un sistema de riego y manchas de café mientras ella dejaba de existir. ¿Señor Herrera? ¿Sigue ahí? Sí, aquí estoy, mi voz sonó lejana, como si viniera de otro cuerpo. ¿Cómo consiguió mi número? Su nombre aparecía entre los documentos personales de la señora Herrera como contacto de emergencia. Tengo entendido que estuvieron casados. Estuvieron casados. 22 años reducidos a una simple nota en un expediente. Sí, nos divorciamos en 2010. Entiendo. Habrá una lectura del testamento después de la ceremonia. Usted aparece como beneficiario, así que su presencia es importante. Beneficiario. Aquella palabra me resultó extraña. Absurda. Valeria había construido su imperio después de nuestra separación, transformando la pequeña consultoría que inició durante nuestro matrimonio en algo que yo apenas reconocía, salvo por lo que leía en los periódicos de negocios. ¿Qué podría haberme dejado ella a mí? ¿Podrá asistir, señor Herrera? A través de la ventana de la cocina vi a doña Carmen examinando sus plantas encharcadas con las manos en la cintura, en esa postura que anunciaba otra confrontación. Pero ahora sus quejas me parecían de otro mundo, lejanas e insignificantes. La capilla, ¿cuál dijo? Jardín Eterno, en la avenida principal. El servicio comienza a las 2. Después habrá una pequeña recepción, y la lectura del testamento será a las 4:30 en Nu. Me descubría sintiendo, aunque ella no podía verme. Ahí estaré. Colgué y me quedé mirando el teléfono como esperando que sonara de nuevo para darme otra noticia, una distinta, una que tuviera más sentido. Las manchas de café ya se estaban secando en el suelo,
formando círculos oscuros que necesitarían un buen fregado. Pero no podía moverme. No lograba procesar el simple hecho de que Valeria, la Valeria intensa, testaruda, imposible, ya no existía. La luz de la tarde entraba de costado por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como recuerdos que tanto me había esforzado en enterrar. Mientras permanecía ahí sentado, el nombre Valeria Isabel Herrera resonaba en mi mente, cada sílaba arrastrándome hacia atrás en el tiempo, hasta encontrarme de nuevo en la cafetería El Buen Sabor, una tarde helada de febrero de 1987. Ella estaba allí, con un abrigo rojo de lana, discutiendo acaloradamente con el encargado del local sobre sus políticas de contratación. ¿Me está diciendo que no va a considerar candidatas mujeres para el puesto de supervisora porque supuestamente no aguantan la presión? Su voz, clara e inflexible, llenaba el lugar casi vacío. Es lo más absurdo que he escuchado en toda la semana. Me quedé con el tenedor suspendido en el aire, la porción de pé de manzana a medio camino de mi boca. La mujer giró levemente, dejando ver su perfil. Pómulos marcados, mandíbula decidida, cabello oscuro que atrapaba la luz de los fluorescentes. Era magnífica en su enojo, y deseé que el encargado siguiera discutiendo solo para poder escucharla destrozar cada uno de sus argumentos. Señorita, no era mi intención ofender, balbuceó el hombre. Claro que no era su intención ofender. Solo quería discriminar tranquilamente. Sacó una tarjeta de su bolso y la deslizó sobre el mostrador. Cuando decida contratar según la capacidad y no según prejuicios anticuados, llámeme. La campanilla de la puerta sonó cuando salió, y el local se sintió de pronto más pequeño, vacío de energía. La observé mientras subía a un pequeño auto azul, notando cómo revisaba 2 veces los espejos antes de incorporarse al tráfico. Cuidadosa, meticulosa, pero dispuesta a pelear por lo que consideraba justo. Esa mujer es problemática, murmuró el encargado, lo bastante alto para que todos escucháramos. Me levanté y dejé un billete junto a Mika a medio comer. No, dije con una certeza que me sorprendió a mí mismo. Esa mujer es extraordinaria. La tarjeta quedó olvidada en el mostrador. Valeria Chen, consultora de negocios. Memoricé el número antes de enfrentarme al viento helado de febrero. Me tomó 3 días reunir el valor para llamar. Cuando por fin lo hice, contestó al segundo timbrazo con un enérgico. Valeria Chen. Soy Martín Herrera. No nos conocemos, pero la vi en la cafetería El Buen Sabor el viernes por la noche. Hubo una pausa. El hombre del pé de manzana que me defendió con el encargado. ¿Usted escuchó eso? Yo estaba recogiendo mis guantes del auto, podía oír la sonrisa en su voz. También noté que dejó una buena propina. Entonces, señor Herrera, ¿qué puedo hacer por usted? Aceptar una cena conmigo. En un lugar mejor que esa cafetería. Otra pausa, más larga. ¿Es una invitación a una cita o necesita asesoría empresarial? Definitivamente una cita. Aunque si tiene algún consejo sobre cómo convencer a mujeres hermosas para que cenen con un desconocido, acepto la consulta. Se rió. Una risa genuina, no la de compromiso que algunas mujeres usan cuando un hombre intenta ser encantador. Sábado por la noche, restaurante La Toscana en la calle del centro. A las 7. Aquella noche, Valeria volvió a usar el mismo abrigo rojo, pero debajo llevaba un vestido negro que hizo que el corazón se me acelerara. Hablamos durante 3 horas de todo menos de negocios. Su infancia en una ciudad costera, mi trabajo en la compañía eléctrica, nuestro amor compartido por el cine clásico y la literatura contemporánea. Cuando soltó una carcajada al escuchar cómo inundé mi departamento intentando arreglar una simple fuga de agua, supe que me estaba enamorando. 6 meses después le pedí matrimonio en esa misma cafetería donde la vi por primera vez, deslizando un anillo sobre el mismo mostrador donde ella había dejado su tarjeta de presentación. Cásate conmigo, Valeria Chen. Hazme el hombre más afortunado de este mundo.
Dijo que sí antes de que yo terminara la frase. Nuestra boda se celebró en un día de septiembre radiante, de esos en que el sol brilla como si todo fuera posible. Valeria usó el vestido de su abuela, modificado para ajustarse a su figura más pequeña, y llevaba en las manos flores silvestres que habíamos recogido esa misma mañana. Me temblaban las manos mientras deslizaba el anillo en su dedo. Para siempre, susurró. Y yo le creí por completo. 2 años después llegó Rodrigo, un milagro llorón y colorado que transformó nuestra tranquila casa en un hogar lleno de vida y propósito. Recuerdo estar de pie en la habitación del hospital, mirando cómo Valeria acunaba a nuestro hijo con la misma determinación feroz que ponía en todo lo que hacía, y pensar que ese momento era todo lo que jamás necesitaría. Pero incluso entonces, mientras sostenía a ese bebé perfecto, noté que los ojos de Valeria de vez en cuando se desviaban hacia una revista de negocios que alguien había dejado en la mesita de noche. A medida que Rodrigo pasó de ser un niño pequeño a un escolar, empecé a notar cosas que antes me habían pasado inadvertidas. Cuando cumplió 7 años, Valeria le compró una computadora. No un juguete, sino una máquina de verdad que costaba más que mi sueldo de un mes. Tiene que entender la tecnología, me explicó, observándolo navegar por programas de los que yo nunca había oído hablar. El futuro pertenece a los niños que piensan en digital. Yo le sugerí enseñarle a pescar. Ella rió, pero no de forma amable. Para entonces ya nos habíamos mudado a una zona exclusiva de la ciudad, a una casa con 3 baños y una cocina más grande que todo nuestro viejo departamento. La consultoría de Valeria había conseguido un contrato importante con un consorcio minero, y de repente teníamos dinero para cosas que jamás imaginé necesitar. Una empleada venía 2 veces por semana. El refrigerador tenía dispensador de hielo en la puerta. La habitación de Rodrigo parecía una tienda de juguetes de lujo. ¿No es maravilloso?, me dijo Valeria una noche, señalando nuestro nuevo comedor con su lámpara de cristal y una mesa para 12 personas. Ahora sí podemos recibir invitados como se debe. Yo extrañaba nuestra vieja mesa de cocina, marcada por años de dibujos de Rodrigo y nuestras conversaciones nocturnas. Aquella nueva mesa reflejaba la luz como un espejo, mostrando cada huella, exigiendo posavasos y manteles individuales. Las reuniones comenzaron casi de inmediato. Socios, posibles clientes, parejas adineradas cuyas conversaciones giraban en torno a cuotas de mercado y estrategias de inversión. Yo me ponía mi mejor camisa e intentaba participar, pero las charlas sobre fondos de inversión y reestructuración corporativa me hacían sentir como si estuviera hablando un idioma extranjero. Martín trabaja en la compañía eléctrica, decía Valeria cuando alguien preguntaba. Y empecé a notar algo nuevo en su voz. No orgullo, sino un matiz de disculpa, como si mi trabajo requiriera algún tipo de justificación. Rodrigo, en cambio, prosperaba en este nuevo mundo. A los 10 años podía conversar sobre programación con los clientes más técnicos de Valeria. A los 12 criticaba la selección de vinos en restaurantes que yo no podía pagar por mi cuenta. A los 14 ponía los ojos en blanco cuando le proponía ir de campamento en familia, prefiriendo acompañar a su madre a conferencias de negocios en otras ciudades. Papá no entiende se convirtió en su frase favorita, acompañada del suspiro exasperado de alguien demasiado sofisticado para preocuparse por cosas tan simples. La primera gran confrontación llegó en su cumpleaños número 15. Valeria había organizado una fiesta que parecía más un evento de networking corporativo que una celebración adolescente. Servicio de catering, entretenimiento contratado, invitados que en su mayoría eran socios de negocios y sus hijos. Yo quería algo más sencillo. Quizás una carne asada en el patio con sus amigos de la escuela. Esto es ridículo, le dije la noche anterior, viendo cómo los meseros colocaban elaborados arreglos florales. Tiene 15 años, no 50. Está creciendo en un mundo diferente al que tú y yo conocimos, Martín, respondió ella, ajustando un centro de mesa con la misma precisión que usaba para negociar contratos. Estas conexiones importan.
Estas relaciones moldearán su futuro. ¿Y qué hay de ser simplemente un niño? Se giró hacia mí. Por un instante vi algo frío en sus ojos. Un cálculo donde antes había calidez. Ser simplemente un niño es un lujo que no podemos permitirle. El mundo es competitivo. O lo preparamos para ganar, o lo preparamos para perder. Pensé en mi propio cumpleaños número 15. Una jornada de pesca con mi padre, un pastel casero, regalos envueltos en hojas del periódico. Había sido perfecto en su sencillez. La fiesta fue un éxito, al menos según Valeria. Rodrigo encantó a los adultos y recibió regalos que hablaban de mucho dinero. Computadoras portátiles, ropa de diseñador, una bicicleta de montaña que costaba más que algunos automóviles. Pero lo vi en un momento quedarse solo junto a la piscina, perdido en medio de aquella celebración tan sofisticada. ¿Estás bien, campeón? Le pregunté acercándome. Se enderezó de inmediato, recuperando la máscara que Valeria le había ayudado a construir. Claro, ¿por qué no habría de estarlo? Pero por un instante alcancé a ver al niño confundido que se escondía bajo toda aquella falsa madurez y me partió el alma. Aquella fiesta marcó el principio del fin, aunque yo no lo supe en ese momento. Lo que siguió fueron 10 años de desastre a cámara lenta, como ver un derrumbe desde el pie de la montaña. Inevitable, destructivo e imposible de detener. El negocio de Valeria empezó a consumir más de su tiempo, más de su atención, más de su alma. Las cenas familiares de fin de semana se convirtieron en llamadas de trabajo. Las vacaciones se cancelaban por emergencias con clientes. Los eventos escolares de Rodrigo competían con reuniones de directivos y las reuniones siempre ganaban. No entiendes la presión que tengo, me decía cuando me quejaba de que faltara una vez más a un partido de béisbol de Rodrigo. Este negocio sostiene nuestro estilo de vida. Alguien tiene que tomar las decisiones difíciles. Pero yo sí entendía la presión. La que sentía al mantener la red eléctrica funcionando, asegurando que miles de personas tuvieran luz al encender un interruptor. La diferencia era que mi presión servía a algo más grande que a mí mismo. Para cuando Rodrigo se graduó de la preparatoria, se había convertido en un extraño para mí. Valeria lo había moldeado a su imagen, astuto, ambicioso, y despectivo con todo lo que no sirviera para avanzar en sus objetivos. Cuando le sugerí que considerara una carrera técnica además de las solicitudes universitarias, me miró como si le hubiera propuesto convertirse en campesino del siglo pasado. Papá, ese es exactamente el tipo de pensamiento que te tiene estancado, dijo con apenas 17 años, hablando como un consultor empresarial. Tú te conformaste con la mediocridad. Yo no voy a cometer ese error. Sus palabras fueron como golpes físicos. Conformarse con la mediocridad. Como si 25 años de mantener encendidas las luces para toda una comunidad no significaran absolutamente nada. Como si ser un padre constante y presente fuera de algún modo motivo de vergüenza. La universidad empeoró las cosas. Rodrigo eligió la escuela de negocios, la misma donde se graduó Valeria, por supuesto. Y en cada regreso por vacaciones traía teorías sobre dinámicas de mercado y optimización personal. Observaba nuestra casa, nuestra vida, nuestros valores con un desprecio apenas disimulado. Podrías hacer más, papá, me decía, como si mi satisfacción personal fuera un defecto. Mamá empezó sin nada y construyó un imperio. Tú llevas 20 años en el mismo trabajo. Hay cosas más importantes que el dinero, respondía yo. Pero él ya había dejado de escuchar. La ruptura final llegó en su último año de universidad. Valeria llevaba semanas trabajando jornadas de 100 horas en una operación gigantesca de adquisición. Yo me encargaba de todo en casa. Compras, lavandería, las tareas cotidianas que mantenían la vida en marcha. Cuando se perdió la graduación de Rodrigo por una crisis con un cliente, solté por fin lo que llevaba años acumulando. Esto ya es suficiente, Valeria. La familia tiene que ser lo primero alguna vez.
Estábamos en nuestra cocina, ese santuario de cristal y granito dedicado al éxito material. Ella todavía llevaba su traje de negocios. Era medianoche y revisaba correos en su teléfono. No te atrevas a darme lecciones sobre prioridades, respondió sin apartar la vista de la pantalla. Todo lo que tenemos, todo lo que Rodrigo ha logrado, existe gracias a mi trabajo. ¿Y qué hay de todo lo que hemos perdido? ¿Cómo qué? Por fin levantó la mirada, con un gesto genuinamente confundido. Como nosotros. Como ser una familia de verdad, no una corporación. Me sostuvo la mirada unos segundos, y vi la respuesta en sus ojos antes de que hablara. Ya no somos una familia, Martín. Somos un acuerdo de negocios que ha dejado de ser útil. Quizás es hora de dejar de fingir que esto funciona. La separación duró 6 meses. Los abogados de Valeria fueron eficientes, profesionales, demoledores. Me quedé con la casa de nuestra primera vivienda, que ella había conservado como propiedad de inversión, y con lo justo para vivir modestamente. Ella se quedó con todo lo demás, incluida la lealtad absoluta de Rodrigo. Tú también la estás frenando, me dijo él en una de nuestras últimas conversaciones antes de mudarse a la capital para trabajar en la empresa de su madre. Todo ese discurso tuyo sobre la culpa, los valores familiares y la vida sencilla es tóxico, papá. No puedo estar cerca de esa negatividad. Después me quedé solo, en una casa vacía, rodeado de cajas llenas de recuerdos de una vida que al parecer no había significado nada para las personas a las que más había amado. 15 años después, la luz de la tarde se apagaba tras la ventana de mi departamento. El café se había enfriado. Los fragmentos de cerámica seguían esparcidos en el suelo. En algún lugar de la ciudad avanzaban los preparativos para el funeral de la mujer que una vez me prometió un para siempre. Y yo no entendía por qué había recordado mi nombre en su testamento. Los 3 días entre la llamada de Patricia Mendoza y el funeral pasaron en un extraño estado de suspensión. Limpié mi departamento 2 veces, planché mi único traje decente y ensayé conversaciones que probablemente nunca sucederían. Cada mañana pensaba en no ir, pero cada noche seguía convencido de que debía rendirle mis respetos, costara lo que costara. El viernes amaneció gris y frío. Me paré frente al espejo del baño ajustando una corbata que no usaba desde hacía 5 años, preguntándome qué pensaría Valeria del hombre en que me había convertido. La imagen me devolvió un rostro más viejo de lo que me sentía por dentro, cabello plateado donde antes era castaño, líneas que dibujaban el mapa de decepciones silenciosas. El trayecto hasta la capilla tomó 20 minutos, atravesando barrios que contaban la historia de la brecha económica de la ciudad. De mi modesto complejo de departamentos pasé a urbanizaciones de clase media, y luego a las calles de jardines cuidados y fachadas elegantes donde vivía el círculo de Valeria. La capilla, en lo alto de una colina con vistas a la ciudad, imponía con su arquitectura clásica, símbolo de permanencia y prosperidad. Los autos se alineaban en la entrada circular. Mercedes, BMW, varios Tesla que probablemente costaban más que mi mejor año de ingresos. Estacioné mi viejo auto de 15 años entre un Lexus y un Cadillac, sintiéndome un intruso en una celebración ajena. El interior resumaba dinero. Bancas de caoba, vitrales, flores dispuestas con precisión artística. Más de 200 personas llenaban el lugar, conversando en un murmullo que mezclaba luto respetuoso con el inevitable networking empresarial. Reconocí algunos rostros de las cenas de negocios a las que Valeria me había arrastrado durante nuestro matrimonio, pero la mayoría eran extraños del mundo que ella construyó después de mí. Me deslicé hasta una banca al fondo, con la esperanza de pasar inadvertido hasta que terminara la ceremonia. Sin embargo, los murmullos me siguieron como ondas en un estanque. Una mujer enfundada en un costoso traje negro señaló discretamente en mi dirección. Alcancé a escuchar fragmentos. ¿Su exmarido? ¿Puedes creer que haya venido después de todo lo que le hizo? Con los años las historias habían tomado vida propia. En esa versión, yo era el villano que frenó a una mujer brillante, el ancla que casi hundió sus ambiciones.
Aprendí hace tiempo que es inútil luchar contra relatos que dan a otros la comodidad de explicaciones simples. Papá. La voz cortó el murmullo de la capilla como una navaja. Alcé la vista y vi a Rodrigo avanzar por el pasillo con el rostro marcado por la incredulidad y una ira apenas contenida. A sus 37 años había heredado los rasgos afilados y la presencia imponente de Valeria. Vestía un traje que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. La seguridad en sí mismo se le escapaba por cada gesto, el reloj caro, el corte de cabello impecable, la postura erguida de quien nunca dudó de su lugar en el mundo. ¿Qué haces aquí? Su voz resonó en la capilla, atrayendo miradas y silenciando conversaciones. Me levanté despacio, manteniendo su mirada. Vine a presentar mis respetos. Perdiste ese derecho hace 15 años, se acercó lo suficiente para que pudiera oler su colonia, sofisticada y agresiva. Ella no querría que estuvieras aquí. Tal vez no. Pero yo necesitaba estar aquí. ¿Para qué? ¿Para tranquilizar tu conciencia? ¿Para fingir que eres el viudo afligido frente a gente que sabe perfectamente qué clase de esposo fuiste? La capilla había quedado en absoluto silencio. 200 pares de ojos nos observaban como si estuvieran presenciando un combate. Sentí el peso familiar del juicio, el mismo que me había asfixiado en los últimos años de mi matrimonio. Pero esta vez era distinto. Esta vez ya no tenía nada que perder. No estoy aquí para causar problemas, Rodrigo. Me sentaré atrás. No hablaré con nadie. Cuando termine, me iré. Te irás ahora, su voz subió otro tono, arrancando murmullos de aprobación entre algunos presentes. Ya la avergonzaste bastante en vida. No vengas ahora a fingir que llora su muerte. Me quedé de pie, sosteniendo su mirada. A nuestro alrededor, la expectación crecía. Alguien tosió. Un teléfono vibró contra la madera. Antes de que pudiera responder, Rodrigo se giró hacia los presentes, hablando con la autoridad ensayada de quien está acostumbrado a dominar cualquier sala. Les pido disculpas por esta interrupción en lo que debería ser un momento de recuerdo. Me hizo un gesto despectivo con la mano, con la indiferencia de quien espanta a un insecto. Mi padre parece haber olvidado que el divorcio significa que ya no eres parte de la familia. Algunas personas asintieron. Alguien susurró en señal de aprobación. Sentí el calor subiéndome por las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Para quienes no lo sepan, continuó Rodrigo, ganando confianza con cada palabra, este es Martín Herrera, el hombre que pasó 22 años frenando a una de las mujeres más brillantes que esta ciudad haya visto jamás. Mientras mi madre construía un imperio que daba trabajo a cientos de personas, él se conformaba con fichar en un reloj y quejarse de sus ambiciones. Rodrigo, basta. Mi voz salió más firme de lo que pretendía. ¿Basta? ¿Por qué? Se volvió hacia la multitud como un fiscal dirigiéndose a un jurado. Creo que esta gente merece saber por qué estás realmente aquí. Se quedó con la mitad de sus bienes en el divorcio, a pesar de no haber contribuido en nada a su éxito. Luego pasó 15 años haciéndose la víctima mientras ella levantaba algo extraordinario. La gente estaba totalmente enganchada. Algunos asentían. Vi rostros conocidos, antiguos vecinos, personas que en su momento consideré amigos. Ninguno me miró a los ojos. Ella lo mantuvo durante años mientras él se negaba a crecer, a asumir riesgos, a ser el compañero que ella merecía. La voz de Rodrigo se elevaba con indignación. Y ahora que ya no está, aparece aquí esperando compasión, esperando que lo traten como si hubiera significado algo en su vida. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo. No porque fueran completamente falsas, sino porque reducían 22 años de matrimonio a un simple relato de fracaso y culpa. Pensé en defenderme, en explicar la complejidad de lo que habíamos compartido, el amor que coexistió con la creciente incompatibilidad. Pero, ¿para qué? Esa gente ya había elegido su versión de la historia hace mucho tiempo.
Mi madre murió construyendo algo que nos sobrevivirá a todos, concluyó Rodrigo, su voz cargada de convicción. Ella merecía un esposo que la ayudara a alcanzar esas alturas, no uno que intentara arrastrarla hasta su nivel. La capilla quedó en silencio. Me quedé ahí, completamente expuesto, sintiendo el peso de 200 miradas llenas de juicio. Parte de mí quería irme, evitar más humillación. Pero otra parte, la parte que había amado a Valeria Chen más que a nada en el mundo, se negó a dejarse expulsar de su último adiós. ¿Ya terminaste? Pregunté en voz baja. Los ojos de Rodrigo se encendieron con sorpresa. Esperaba que me derrumbara, que me retirara avergonzado. Pero cuando seguí firme, su seguridad titubeó un instante. Amé a tu madre durante 40 años, dije con voz clara en la capilla silenciosa. 22 de ellos como su esposo. 18 más como alguien que, pese a todo lo que salió mal entre nosotros, siempre le deseo lo mejor. No estoy aquí para reclamar nada ni exigir reconocimiento. Estoy aquí porque una vez nos hicimos promesas que importaban y elijo honrar esa memoria. Me senté, entrelazando las manos sobre el regazo. El silencio se prolongó, incómodo. Rodrigo permaneció inmóvil en el pasillo, sin saber cómo reaccionar ante alguien que no cedía a su juicio público. El servicio comenzará en 5 minutos, anunció alguien desde el frente de la capilla, probablemente el director de la funeraria, intentando restaurar el orden. Rodrigo me lanzó una última mirada de desprecio antes de avanzar hacia la primera fila reservada para la familia. Poco a poco las conversaciones se reanudaron. Alcancé a oír fragmentos de murmullos. ¡Qué descaro! Pobre Rodrigo, tener que aguantar esto. Mejor se habría quedado en su casa. Me quedé hasta el final. Escuché la eulogía que retrataba a Valeria como una visionaria que había superado obstáculos para alcanzar la grandeza. Escuché las lecturas de socios de negocios que elogiaban su liderazgo e innovación y la música que subrayaba su triunfo sobre la adversidad. Al terminar, la gente desfiló ofreciendo condolencias a Rodrigo, evitando mirarme deliberadamente. Esperé hasta que la capilla casi se vació para levantarme. Señor Herrera. Un hombre de traje elegante se acercó. De mediana edad, aspecto profesional, un maletín de cuero en la mano. Daniel Mendoza, del bufete Mendoza y Asociados. ¿Podría hablar un momento conmigo? Mientras sonaba el último himno y el director de la funeraria ofrecía las palabras de cierre, sentí ese peso familiar de agotamiento cayendo sobre mí como un abrigo mojado. La tortura estaba casi terminada. En pocos minutos podría salir, conducir hasta mi departamento silencioso y tratar de olvidar toda esta humillación. Daniel Mendoza me guió hacia la salida con pasos medidos. La lectura del testamento será en mi oficina. Usted y Rodrigo deben estar presentes. No creo que sea necesario, murmuré. Seguramente es solo un trámite. No necesitan que yo esté ahí. Me temo que sí es necesario, señor Herrera, respondió Daniel con firmeza. La señora Herrera fue muy específica sobre quién debía estar presente. Tanto usted como su hijo deben asistir. El camino hasta la oficina nos llevó a recorrer varias calles del centro, pasando por edificios que habían sido testigos de la prosperidad de la ciudad. Durante el trayecto, Daniel mantuvo una conversación trivialmente educada, comentarios sobre el clima, sobre la asistencia al funeral, observaciones cuidadosamente neutras que no revelaban nada de lo que nos esperaba. Su despacho estaba en la última planta de una elegante casa restaurada, con maderas oscuras y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero. El tipo de lugar que transmitía una sensación de éxito consolidado. En las paredes colgaban diplomas y certificados, intercalados con fotografías de Daniel junto a figuras destacadas. Era exactamente el tipo de oficina que Valeria habría elegido. Prestigiosa pero sin ostentación, elegante pero respetuosa con la tradición. Por favor, siéntense, dijo Daniel, señalando 2 sillones de cuero frente a su escritorio de caoba.
Rodrigo se apropió del asiento más cercano a Daniel, dejándome el que quedaba algo más apartado. Me pareció apropiado, considerando mi posición periférica en aquel asunto. Daniel se acomodó detrás de su escritorio y abrió una carpeta gruesa, extrayendo varios documentos legales con la precisión de quien ha repetido ese ritual incontables veces. La luz de la tarde se filtraba por los altos ventanales, iluminando motas de polvo que flotaban en el aire como diminutos espíritus en la repentina quietud de la sala. Antes de comenzar, dijo Daniel ajustándose las gafas, quiero expresar nuevamente mis condolencias. Valeria no solo era una cliente muy apreciada, sino también alguien a quien consideraba una amiga. Su pérdida ha sido profundamente sentida por todos los que la conocieron. Rodrigo asintió con solemnidad. Yo permanecí en silencio. Daniel tomó el primer documento y carraspeó. Este es el último testamento y disposición final de Valeria Isabel Herrera, firmado el 15 de marzo del año pasado y debidamente atestiguado según la ley. Este documento reemplaza cualquier testamento anterior. No pude evitar preguntarme qué la había impulsado a actualizar su testamento tan recientemente. ¿Estaba enferma? ¿Había sucedido algo que la hizo pensar en su propia mortalidad? El testamento confirma que la señora Herrera estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que no actuó bajo coacción o influencia indebida, continuó Daniel con cadencia formal. Rodrigo se inclinó ligeramente hacia adelante, las manos entrelazadas. Podía ver la expectación en su postura, un hombre listo para reclamar su herencia, para ocupar plenamente el lugar en el imperio que su madre había construido. Daniel pasó a la segunda página. Hago las siguientes disposiciones y legados específicos, leyó. A mi amado hijo, Rodrigo Miguel Herrera, lego la vivienda familiar, junto con todo su mobiliario, obras de arte y bienes personales contenidos en ella. Una sonrisa satisfecha se dibujó en el rostro de Rodrigo. La casa valía como mínimo $700,000. Una propiedad amplia, con vistas a la montaña y espacio más que suficiente para recibir a sus contactos de negocios. Además, prosiguió Daniel, lego a Rodrigo la suma de $500,000 que deberán ser transferidos desde mi cuenta principal de inversiones en un plazo de 60 días tras la validación del testamento. 500,000 más la casa. Observé cuidadosamente la reacción de Rodrigo. Sonreía, sí, pero noté un leve parpadeo en su expresión. Aunque era una suma considerable, él sabía perfectamente que el imperio empresarial de Valeria valía muchísimo más. ¿Dónde estaba el resto? ¿Dónde estaba la empresa? Eso está muy bien, por supuesto, dijo Rodrigo, intentando ocultar la duda en su voz. Pero, ¿qué hay de las participaciones de mamá en la empresa? ¿La compañía? Daniel dejó a un lado la primera página y tomó la siguiente, manteniendo su rostro profesionalmente neutro. Estoy continuando con los legados específicos, Rodrigo. Por favor, permíteme terminar. Me removí en mi asiento, sintiéndome cada vez más como un intruso. $500,000 eran más dinero del que yo había visto en varias vidas. Junto con la casa, le aseguraban a Rodrigo un futuro cómodo. Era lógico, él era su hijo, su sucesor natural, el heredero que ella había preparado para este mundo. El legado a Rodrigo, prosiguió Daniel, incluye las siguientes condiciones: la herencia está condicionada a que mantenga su empleo en la empresa por un mínimo de 2 años, o hasta que la compañía sea vendida o disuelta. Rodrigo frunció el ceño, desconcertado. ¿Condiciones? ¿Qué tipo de condiciones? ¿Y qué significa eso de que se venda la empresa? ¿Quién la vendería? Me limito a leer el testamento tal cual está escrito. Estas son las palabras de tu madre, no las mías. Una tensión que no había percibido antes comenzó a hacerse presente en la sala. La postura confiada de Rodrigo se transformó. Sus manos se abrían y cerraban lentamente sobre su regazo. Déjame entenderlo bien, dijo Rodrigo con tono afilado. Recibo la casa y 500,000, pero con condiciones. ¿Y estás hablando de vender la empresa? Eso no tiene sentido.
Mamá jamás habría vendido la compañía. Era su vida entera. Daniel se quitó las gafas y las limpió despacio, como si quisiera dar un respiro antes de continuar. El testamento de tu madre contiene disposiciones adicionales sobre el destino de sus demás bienes. La empresa, su cartera de inversiones y otros activos significativos. Pues vamos, léelas, exigió Rodrigo. ¿Cuáles son esas disposiciones? Sentí un creciente malestar. La forma en que Daniel elegía cada palabra, el matiz casi compasivo que empezaba a colarse en su voz, me recordaba a los médicos cuando se preparan para dar malas noticias. Antes de continuar, dijo Daniel, recostándose levemente, quiero recalcar que estos documentos representan los últimos y más reflexionados deseos de la señora Herrera. Fueron preparados tras largas conversaciones, y ella estaba absolutamente decidida respecto a su contenido. La sala quedó en un silencio pesado, roto únicamente por el tic-tac de un antiguo reloj en la estantería. Rodrigo miraba al abogado con creciente inquietud mientras yo me preguntaba por qué Valeria había insistido tanto en que estuviera presente. Daniel levantó la tercera página, la repasó rápidamente con la mirada, y luego nos observó a ambos. Sin embargo, dijo con un tono que hizo que mi estómago se encogiera, hay disposiciones adicionales que modifican de forma radical la distribución de la herencia. Se quitó las gafas y, por primera vez desde que entramos en su despacho, me miró directamente. En su expresión había algo que me provocó un nudo en el estómago, una mezcla de simpatía y deber profesional. El testamento incluye disposiciones sobre el destino del resto de los bienes de la señora Herrera, que constituyen la mayor parte de su patrimonio. Rodrigo se inclinó aún más hacia adelante. Por fin. Hablemos de la empresa y del resto de las inversiones. Daniel volvió a concentrarse en el documento. Tras carraspear con una pausa intencionada, comenzó a leer palabras que cayeron en la habitación como piedras en un estanque. A mi ex esposo, Martín Antonio Herrera, legó la cantidad de $33.500.000. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el latido de mi propio corazón. $33.500.000. Las palabras flotaban en el aire como algo irreal, imposible de procesar. ¿Qué? La voz de Rodrigo salió como un susurro estrangulado. ¿Qué acabas de decir? Daniel continuó leyendo, imperturbable. Así como el control total de Herrera Consulting Solutions, incluyendo todas las acciones, participaciones y derechos de voto. Estas disposiciones entrarán en vigor inmediatamente tras la validación del testamento. Rodrigo se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Esto es una broma», gritó, su voz reverberando contra las paredes del despacho. «Tiene que ser una maldita broma». «Rodrigo, por favor, siéntate», dijo Daniel con calma profesional. «Todavía no he terminado». «No me voy a sentar». Rodrigo giró hacia mí, señalándome con un dedo acusador. «¿Tú? ¿Qué le hiciste? ¿La manipulaste? ¿La presionaste cuando estaba enferma?» «Rodrigo», la voz de Daniel se endureció, «si no te calmas, tendré que pedirte que abandones la sala. El testamento fue redactado cuando tu madre estaba en perfecto estado de salud mental, verificado por 3 testigos independientes y un psiquiatra. No hay base para impugnarlo». Rodrigo se quedó paralizado, la respiración agitada, los puños apretados. Me miraba como si yo fuera un enemigo que acababa de robarle todo lo que le pertenecía. Yo, por mi parte, seguía sin poder procesar lo que acababa de escuchar. «Hay más», continuó Daniel. «La señora Herrera dejó una carta personal para cada uno de ustedes, para ser leída en privado. Sin embargo, incluyó un mensaje que específicamente pidió que leyera en voz alta durante esta sesión». Tomó un sobresellado, lo abrió con cuidado, y comenzó a leer. «Queridos Martín y Rodrigo, si están escuchando esto, significa que ya no estoy con ustedes. Hay cosas que nunca dije en vida porque el orgullo puede ser una prisión más fuerte que cualquier celda. Martín,
durante 35 años te culpé por no entender mi ambición. Te llamé conformista, mediocre, un ancla que me frenaba. Pero la verdad es que tú eras el único que veía claramente lo que yo me negaba a admitir, que estaba sacrificando lo que realmente importaba en el altar del éxito. Cuando me diagnosticaron la enfermedad hace 18 meses, tuve tiempo de mirar hacia atrás. Y lo que vi me rompió el corazón. Vi a un hombre que llegaba a casa cada noche, que nunca faltó a una cena familiar durante 20 años. Vi a alguien que se levantaba a las 3 de la mañana para consolar a nuestro hijo cuando tenía pesadillas, mientras yo revisaba correos en la habitación de al lado. Vi a una persona que eligió ser padre antes que ser rico y que fue castigado por esa elección. Yo construí un imperio, sí. Pero perdí lo único que realmente valía la pena, una familia que me amaba. Rodrigo, hijo mío, esto no es un castigo. Los $500,000 y la casa te darán seguridad, pero no te daré el imperio que te enseñé a desear. Porque ese deseo te ha convertido en alguien que ya no reconozco. Te he visto tratar a tu padre con desprecio, repetir mis errores, valorar el dinero por encima de las personas. Si te doy todo ahora, solo reforzaré la mentira de que el éxito material es lo único que importa. Martín recibirá la empresa no porque yo lo ame más que a ti, sino porque él es la única persona que sé que no la usará para alimentar su ego. Él la venderá, la donará, o la transformará en algo que ayude a otros. Y quizás, solo quizás, tú aprenderás de su ejemplo lo que yo nunca supe enseñarte. Tengo una última petición, que ambos se sienten a hablar. No hoy, ni mañana. Pero algún día. Que Martín te cuente sobre el hombre que era antes de que yo lo convirtiera en un villano en tu mente. Que tú, Rodrigo, escuches sin juzgar. Perdóname, Martín, por todo el daño que te causé. Y perdóname, Rodrigo, por haberte enseñado a admirar las cosas equivocadas. Con todo mi amor y mi arrepentimiento. Valeria. Daniel dobló la carta y la colocó sobre el escritorio. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Ya no era de shock, sino de algo más profundo. De quiebre. Rodrigo se había dejado caer en su silla en algún momento durante la lectura. Tenía la cabeza entre las manos, los hombros temblando casi imperceptiblemente. Yo miraba el sobre con mi nombre, incapaz de procesarlo todo. $33 millones. La empresa. Y una disculpa que llegaba 15 años tarde. Señor Herrera, dijo Daniel suavemente, ¿se encuentra bien? No lo estaba. Por supuesto que no lo estaba. Pero por primera vez en 15 años, sentí algo que había olvidado, validación. No por el dinero. El dinero era irrelevante, absurdo incluso. Sino porque Valeria, al final, había visto la verdad. Había reconocido que el hombre que se conformaba con fichar en un reloj era el mismo que nunca dejó de amar a su familia, incluso cuando su familia lo abandonó. Me puse de pie, tomé el sobre con mi nombre, y caminé hacia la puerta. Señor Herrera, llamó Daniel, hay documentos que firmar, procedimientos que... Mañana, dije sin voltear. Los firmaré mañana. Necesitaba aire. Necesitaba procesar. Necesitaba llorar por una mujer que amé durante 40 años y que, al final, encontró el camino de regreso a casa. Asterisco 6 meses después. El letrero de Se Vende había desaparecido del edificio corporativo de Herrera Consulting Solutions. En su lugar, un nuevo nombre brillaba sobre la entrada, Fundación Valeria Herrera para el Desarrollo Comunitario. Vendí la empresa a los empleados en un acuerdo cooperativo que les daba participación en las ganancias. Con el dinero restante, establecí una fundación dedicada a becas para estudiantes de familias trabajadoras, exactamente el tipo de personas que Valeria había despreciado durante tanto tiempo y que yo había representado toda mi vida. Conservé $1 millón para vivir cómodamente el resto de mis días. El resto, 27 millones, fue a la fundación. Rodrigo no asistió a la ceremonia de inauguración. No esperaba que lo hiciera.
Pero 3 semanas después, recibí una llamada. Papá. Era la primera vez en 15 años que me llamaba así sin desprecio en la voz. Rodrigo. Hubo un silencio largo, incómodo. Leí la carta que mamá me dejó. La privada. Y decía cosas que nunca supe. Sobre cómo eras antes. Sobre cómo te conoció. Sobre por qué se enamoró de ti. No respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Decía que eras el hombre más honesto que había conocido. Que nunca intentaste cambiarla, solo amarla. Que ella fue quien te falló, no al revés. Tu madre cometió errores, dije finalmente. Yo también. El matrimonio no fracasa por una sola persona. ¿Podemos vernos? Hablar. Miré por la ventana de mi nuevo departamento, más amplio que el anterior pero igual de sencillo. Afuera, el sol de otoño pintaba las hojas de dorado. ¿Conoces la cafetería El Buen Sabor? Está en el centro, cerca del Mercado Viejo. No, pero puedo buscarla. Ahí conocí a tu madre. Sábado a las 10. Pediremos té de manzana. Aquella noche, antes de dormir, saqué la carta de Valeria de mi mesita de noche. La había leído docenas de veces, pero siempre encontraba algo nuevo en sus palabras. Esta vez me detuve en la última línea, una que había pasado por alto. PD, el abrigo rojo todavía está en el armario del ático. Nunca pude deshacerme de él. Era lo que llevaba puesto el día que el hombre del té de manzana me enseñó que hay formas de valentía que no tienen nada que ver con el dinero. Cerré los ojos y, por primera vez en 15 años, dormí en paz.